Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nueva cuenta a este espacio, Creciendo en la Palabra. Y estamos ya concluyendo un nuevo trimestre. Este trimestre ha sido muy bueno. Creo que el tema que hemos tratado, descanso en Cristo, ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y el tema de hoy, de esta última semana, que se titula El Descanso Supremo, seguramente nos traerá un mensaje de gran bendición. Seguramente has tenido días, momentos en los cuales realmente te has sentido que estás en medio de un gran conflicto. Y esta es una realidad. A nivel personal vivimos conflictos diversos cada día de nuestra vida. Pero también este conflicto se vive a nivel global, a nivel universal, y en este mundo encontramos a un mundo muy difícil, anuncios de guerras, encontramos una naturaleza que está devastando muchos lugares en nuestro planeta, encontramos una situación social cada vez más compleja de enfrentar. Es por eso que el tema de esta semana se torna relevante, el descanso supremo. Y vamos a entender durante esta semana cómo podemos vivir nuestra vida con nuestra vista puesta en aquel futuro glorioso donde tendremos un verdadero descanso. Así que esta semana tendremos un desarrollo muy interesante de la lección, y para ayudarnos a entender mejor el tema de esta semana está con nosotros nuestro hermano Félix Cortés. Tito Cortés, bienvenido a este espacio Creciendo en la Palabra. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio, un honor acompañar en esta mesa tan distinguida. Y bueno, esperamos que en el estudio de la palabra de hoy podamos encontrar formas en cómo podemos tener paz, paz plena, paz completa en nuestras vidas en Cristo Jesús. Gracias, amén. Y también está con nosotros el pastor Job Alcázar, quien también a través de sus comentarios nos va a ayudar a entender mejor el tema de esta semana. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Yorman. Un saludo a todos. Tito, igualmente, que este momento sea una gran experiencia, que podamos encontrar realmente descanso en Jesús y un descanso supremo real en nuestras vidas. Así que bienvenidos seamos a este momento y disfrutemos lo que hemos de aprender. Muchas gracias. Así que el título de la lección, el descanso supremo, y hemos tomado 3 tópicos a través de los cuales analizaremos esta semana. El primer tópico, descanso ante el futuro. El segundo tópico, proclamando el descanso supremo. Y el último, regocijaos en el Señor siempre. Así que te damos la bienvenida a esta lección, y queremos, por supuesto, pedir la bendición de Dios antes de iniciar. Vamos a orar en este momento. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, agradecemos por este momento, por esta oportunidad que nos das de analizar la lección de esta semana. Queremos pedir que tu Espíritu Santo sea quien nos acompañe y que cada palabra expresada traiga esperanza, consuelo y fortaleza a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en esta hora. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para iniciar con el estudio de esta semana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a comenzar la lección de esta semana analizando el primer tópico, descanso ante el futuro. Y qué interesante que iniciando la lección nos permite recordar la experiencia de Juan, el discípulo de Jesús, pero ahora ya han pasado varias décadas desde que se encontró con Jesús y lo vio ascender al cielo. Ya era un anciano de unos 90 años tal vez, y estando en Patmos, en aquella isla, exiliado en aquel lugar, pues tal vez había muchos pensamientos en su mente, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Estaba separado de la iglesia, estaba ya prácticamente alejado de toda influencia que podía tener frente a la iglesia. Pero Dios tiene un plan para él. Y entonces ahí, en esa circunstancia que Juan estaba enfrentando, ya siendo anciano
y separado pues de los hermanos de la iglesia, es justamente que recibe esta visión que está relatada en el libro de Apocalipsis. Y bueno, vamos a comenzar con esta pregunta. Mi hermano Tito, ¿cuánto consuelo pudo haber recibido Juan ante esta revelación de Jesús en Patmos, en medio de las circunstancias que estaba viviendo en ese momento? Me hace pensar en la historia que justo hace unos días le leí a mis hijos, ¿no? En el Veis Historias de la Biblia, de justo cuando estaba hablando sobre Juan, que Juan al estar en la isla de Patmos seguramente estaba pensando en si su vida había sido de provecho, si había logrado lo que tenía que lograr y si todo lo que había pasado tenía sentido, porque Jesús había tardado para venir. Y él había dicho que iba a venir, pero no veía claro el asunto. Él no tenía como nosotros las evidencias claras de lo que iba a suceder en el futuro, tal como nosotros lo tenemos gracias a su revelación. Pero entonces cuando él escucha una voz detrás de sus espaldas y él se sorprende y voltea y ve a su amigo, creo que eso le da consuelo, le da tranquilidad. Y cuando empieza a saber todo lo que va a pasar, entonces él ya tiene plena confianza en que sabe lo que va a suceder, porque su amigo se lo está diciendo. Y no es cualquier amigo, sino es Cristo Jesús. Y creo que es muy parecido a lo que nosotros podemos vivir ahora. Porque podemos tal vez estar en alguna parte de nuestra vida donde nos preguntamos si lo que estamos haciendo es lo correcto, si como iglesia estamos haciendo lo que debiéramos hacer. Y nos preguntamos muchas cosas. Pero así como Juan recibió la visita de su amigo, hoy también podemos recibir la visita de Jesús. Y nos dice claramente, nos dice, yo estoy contigo hasta el fin del tiempo. No te preocupes, aquí estamos, yo te voy guiando. Yo creo que Juan, esta experiencia en la isla de Patmos le dio certeza en el final de sus días. Y yo creo que la palabra de Dios nos debiera dar a nosotros certeza en lo que nos resta, en lo que nos acompaña de aquí en adelante, en el trabajo que tenemos que realizar, y tenemos plena certeza de que Dios es quien nos guía y nos lleva y nos revela el futuro para que nosotros tengamos paz. Amén, gracias. Qué interesante es esto, qué interesante es que la experiencia de Juan se puede repetir en nosotros, que hoy, como dice el hermano Tito, ¿no? Podemos estar pensando, divagando sobre nuestra experiencia espiritual y vivimos en medio de un conflicto. Aun cuando somos creyentes, no somos ajenos a ser objeto de alguna situación difícil en el mundo, una enfermedad, peligros, etc. ¿Cómo aferrarnos a esa promesa, Pastor Job? Jesús se lo dijo a sus seguidores en Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo aplicar, cómo aferrarnos a esas promesas para que nuestra vida hoy tenga sentido? Qué interesante, porque yo creo que si Juan estaba exiliado, eso es una reacción de desánimo como humanos. Yo creo que no es cualquier cosa, ¿no? Estar en una condición de exilio, en la edad que tenía Juan, es para desalentarse. Podríamos referirnos que podemos estar simbólicamente en exilios también actuales, ¿no? Cada quien tiene un contexto que puede estarte generando ese mismo sentir que Juan tenía en aquel tiempo. Y lo que dijo Tito es muy cierto, porque en el momento crítico de su exiliado, el momento, Juan recibe de Jesús mismo, ¿verdad? Del alfa y el omega que dice Apocalipsis, que él mismo refiere, el alfa y el omega. Él encuentra una extensión de lo que Jesús les dijo a los discípulos y a nosotros, lo que han dicho ya ambos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan posiblemente no entendía este concepto muy claro, o se aferraba a esta promesa creyendo que en ese momento ya era el crucial del mundo. Pero cuando recibe la revelación que estamos encontrando en esta primera parte de la lección, creo que es vital, es interesante cómo Dios le pide a Juan que escriba 7 cartas a 7 iglesias, ¿no? A las iglesias de Asia, ¿verdad? Y con características diferentes, con elementos diferentes que tiene que mencionar. Y de esas cartas se le muestra a Juan lo que simboliza de manera escatológica, es decir, para lo que va a pasar en el futuro. Y creo que estos elementos que Juan recibe le dan certeza en el exilio,
Es decir, aún en dificultades, Dios provee siempre palabras, en este caso a un profeta, para que él pudiese encontrar seguridad y descanso en un Dios que tiene el control del universo, que tiene el control de la vida. No hay por qué dudar, no hay por qué cuestionar. Dios ha preparado un futuro de paz. Es lo que le dice a Juan. En su perspectiva, creo que eso es lo que él encuentra, esa seguridad. Ahora, en nuestra perspectiva nuestra actual, lo que Juan recibió como revelación, muchas cosas ya pasaron. Exacto. Entonces esto creo que nos puede dar también seguridad ahora al contemplar la historia, que en verdad lo que le dijeron a Juan acerca de lo que estamos diciendo, que Dios le dice, ha sucedido. Y eso nos debe dar más certeza también de que Dios tiene el control. Y así que si estamos en un exilio espiritual, alguno de nosotros, si fuera el caso, creo que podemos recurrir a Jesús, porque en Él encontramos descanso en el futuro, porque ya han pasado muchas cosas que han indicado que así se han cumplido, y lo que falta, que es menos, por supuesto, nos debe dar seguridad de que Dios está bajo el control de todo. Gracias, pastor. Definitivamente, la lección de esta semana nos invita a mirar hacia el futuro. Es decir, hemos visto a lo largo de estas lecciones cómo descansar en Cristo en nuestro diario vivir, y hay varios elementos que hemos encontrado, pero este aspecto es importante porque nos lleva a una visión hacia el futuro. A través de Apocalipsis encontramos esa revelación de lo que ha pasado y de lo que va a acontecer justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero hay otro momento interesante en la experiencia de Jesús con sus discípulos que está relatado en el capítulo 24 de Mateo justamente. Y en esta ocasión hay una pregunta que hacen los discípulos ahí en Mateo capítulo 24 versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay una inquietud en el corazón de los discípulos respecto a esos acontecimientos finales. Y qué interesante es que Jesús entonces ahora responde a sus discípulos enumerando una serie de señales previas a ese acontecimiento último, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, hoy, nuestros días, en el mundo en el que estamos, enfrentando tantos conflictos, tantas situaciones, ¿qué sentido da, hermano Tito, qué sentido le da a nuestra vida el conocer estas señales y el orientarnos en medio de un mundo que está pues prácticamente convulsionado? Me parece que el que Dios nos dé las profecías es para que nosotros tengamos paz y tranquilidad. No necesitábamos de profecías, porque si confiamos que Dios nos va llevando de la mano a casa, debería ser suficiente. Pero Dios conoce nuestra naturaleza y sabe que necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. Me recuerdo mucho de mis hijos cuando vamos, este verano tuvimos la oportunidad de ir a Montemorelos, ¿no? Y la pregunta constante desde que salimos es, ¿falta mucho? ¿Ya vamos a llegar? ¿No? Entonces, en alguna ocasión yo les dije, miren, cuando ven una recta muy larga, y después vamos a doblar hacia la derecha y luego vamos a pasar muchas montañas y entonces llegaremos a casa. Entonces, cualquier recta decían, ¿esa es la recta? No, tranquilo, todavía falta tiempo. Pero cuando vieron la recta larga, dijeron, esta es la recta larga. ¿Ahora vamos a doblar a la derecha? Sí. Y empezaron a tener tranquilidad. Creo que el objetivo de Dios para nosotros es exactamente lo mismo. Decirnos, no te preocupes, yo voy al control, yo voy al volante. Dame oportunidad de guiarte. Pero para que estés tranquilo, te voy a decir qué es lo que va a pasar. Y entonces nosotros podemos tener tranquilidad. Puede ser que las rectas nos desconsuelen, puede ser que las curvas, ¿verdad?, nos den miedo, pero no debiéramos nada que temer, sabiendo cómo Dios nos ha cuidado en el pasado, sabiendo que Dios nos va a cuidar en el futuro inmediato hasta llevarnos a casa. Él es el que lleva control de las cosas. Qué gran bendición tener esa seguridad en medio de este viaje, que no es un viaje tan cómodo porque estamos viviendo los últimos momentos más difíciles de nuestra vida. Pero qué hermoso es saber que esas señales que Jesús nos dejó nos dan seguridad, de que vamos por el camino correcto. Pastor Job, es importante este conocimiento, es importante el repasar estas promesas, estas profecías, estas señales para fortalecer
nuestra fe. ¿De qué manera deberíamos dedicar tiempo para ese aspecto? Y cómo estas promesas, estas señales de Jesús, pues le dan certeza a nuestro diario vivir, en nuestra vida práctica. Yo creo que esto es bien interesante, lo que he comentado Tito, el hecho de comprender que hay seguridad, aunque tengamos dificultades reales, que ya fueron advertidas o dichas por Jesús. Es decir, ven qué grande es Dios en su amor también, que nos avisó algunos elementos o indicios de su pronta venida, para que tengamos certeza en Él y para que sepamos que Él viene por segunda vez. Y creo que en Mateo 24 Jesús pinta un cuadro esquemático muy claro de los eventos que ocurrirían hasta su venida de Jesús y previa a su venida. Y este es un cuadro realista. O sea, Dios no nos está disfrazando la idea, ¿no? El concepto, sino nos presenta crudamente lo que ha de pasar. Porque entender, ¿verdad? Que habrá rumores de guerras, que habrá hambre, que habrá terremotos, que habrá falsos profetas que engañarán, son elementos reales y claros, evidentes de lo que iba a venir antes de que Jesús venga. ¿Para qué es esto? Ante este mundo que está convulsionando, debemos voltear a ver que hay mucha gente que no sabe de esto. Y creo que aquí tenemos que pensar en la segunda parte que vamos a estudiar la importancia de compartirlo, pero en este momento para nosotros el saber que hay certeza entonces, de que hay seguridad, de que podemos encontrar descanso en lo que Jesús nos presenta también aquí del futuro. O sea, no hay que temer, cierto que somos humanos, nos da temor, ¿verdad? Pero no hay que temer, es decir, Jesús quiere que descansemos confiadamente en su amor, incluso cuando todo a nuestro alrededor se esté desplomando. Es lo que nos desafiamos a ustedes y a mí con esta lección. ¿Tienes temor? Aún sabiendo lo que Jesús dijo que iba a pasar. Creo que es el momento de descansar en Jesús porque en Él hay certeza del futuro. Y yo creo que ahí podremos encontrar alivio y seguridad. Y Mateo 24:13 creo que lo resume, ¿no? Mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Eso tiene que ver con aquel humano, hijo de Dios, que determinó confiar plenamente en Cristo. Muchas gracias, pastor. Mientras la batalla entre el bien y el mal ruge a escala global, Cristo nos invita a velar, a estar preparados y a confiar en sus promesas. Así que teníamos que preguntarnos en esta ocasión, ¿estamos descansando en Jesús frente al futuro que a veces parece incierto? Quédate con nosotros. En el siguiente momento continuaremos analizando estos aspectos tan importantes de la lección. ¿Sabías que el pastor Bullón es autor de varios libros? Conoce dos de sus más recientes obras. ¿Cómo entender lo que pasa? Una obra en la que podemos comprender cómo hemos llegado hasta este punto, viviendo en un planeta marcado por la guerra, la muerte y la injusticia social. Además, en esta obra descubriremos hacia dónde vamos y cómo tomar las mejores decisiones. Hay respuestas. Una obra que te ofrece soluciones a las preguntas más básicas que alguna vez te has planteado. ¿Es posible ser feliz? ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Además, puedes encontrar recursos adicionales a los que podrás acceder a través de códigos QR. Encuentra estas dos obras y más de 500 títulos con temáticas como salud, espiritualidad, familia, valores, niños o damas en nuestra página web www.tiendagemeditores.com.mx con nuestros representantes del Servicio de Educación, Hogar y Salud y estudiantes emprendedores o en cualquiera de nuestras 44 librerías distribuidas en todo el país. Para más información, consulta estos sitios. Muy bien, estamos de regreso en este espacio
Y queremos ahora analizar este segundo tópico muy importante, proclamando el descanso supremo. Ya vimos en este momento anterior cómo las profecías que Juan recibió allá en la isla de Patmos o que Jesús anunciara a sus discípulos se han venido cumpliendo, han pasado muchos siglos y ahora miramos desde una perspectiva histórica el cumplimiento exacto, concreto de esas profecías. Y solamente faltan algunos aspectos proféticos por concluir antes de la segunda venida de Cristo Jesús, antes de que entremos a ese descanso supremo. Pero frente a este panorama profético, la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál es nuestro papel? Y quiero hacerle esa pregunta, hermano Tito. ¿Debemos solamente sentarnos a esperar que sigan ocurriendo las cosas? ¿O Dios nos ha llamado a jugar un papel preponderante en el desarrollo profético de estos momentos? Pues a la iglesia adventista se le ha señalado en ocasiones, incluso gente de nuestra congregación, que nosotros vivimos en el futuro, ¿no? Y encontramos paz en el futuro. Claro, pero vemos el futuro y decimos, bueno, no importa que aquí sucedan cosas negativas, porque el futuro es bueno, ¿verdad? Y no es así. De hecho, la Biblia es muy clara en ese sentido al encargarnos y al señalarnos que Dios, cuando venga, espera encontrarnos trabajando. A los que no encuentre trabajando, entonces les dirá que no son siervos buenos y los alejará. A los siervos que están trabajando son los que traerá. Y hay dos partes que señalan muy claramente esto. Cuando Jesús se fue a esta tierra, lo último que les dijo a los discípulos fue: no se preocupen, pero tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo. Tienen que ir a hacer discípulos a todas las naciones. Tienen que trabajar para hacer esto, ¿no? Entonces, hay una encomienda muy clara aquí que Dios le ha señalado, y nosotros como iglesia hemos arropado esta misión de poder ir y predicar el evangelio a todo el mundo, como dicen los conquistadores, aventureros y guías, a todo el mundo en mi generación. Exacto. ¿Verdad? Pero por otro lado, también en Apocalipsis 14, cuando está el mensaje de los 3 ángeles, hay una encomienda que Jesús les da: adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No es solamente trabajar por trabajar, sino trabajando por adorar a Dios, por darle honra, por señalarlo a Él, no a nosotros, porque no somos nosotros los que somos dignos de hacer el trabajo. Hacemos el trabajo porque damos honra a aquel que nos lo entregó, a aquel que nos lo encomendó. Entonces, creo que esta doble tarea que Dios nos da es lo que nos debe impulsar a cada día a trabajar. Creo que como cristianos y como adventistas, los adventistas debemos tener un pie en el presente y un pie en el futuro. Por un lado, ver y mejorar, disfrutar el presente que Dios nos da, porque en Él encontramos consuelo por la presencia de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar por un futuro, asegurando un futuro no solamente para nosotros, sino para la comunidad que nos rodea, de tal manera que podamos en ese ejercicio dar honra y gloria a aquel que nos lo encomendó. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente es una responsabilidad de nuestra parte y es un privilegio para nosotros el también hacer parte de este gran movimiento en exaltar este mensaje puesto en la palabra de Dios justo para un momento como este. Por eso se llama verdad presente, porque es una verdad que está contextualizada al mundo en el que vivimos. Pastor Job, esta tarea que Jesús ha encomendado, se lo encomendó a unos pocos, tal vez a los pastores, tal vez a los evangelistas, o es una tarea encomendada para cada uno de los hijos de Dios. Qué interesante pregunta, porque podemos reafirmar que el descanso que ofrece Dios en su palabra con respecto a lo que Juan recibió, fue para él, para Juan, y también para todos los que lo reciben. Y aquí entramos todos. Todos hemos recibido, al estar dentro del adventismo, el descanso, que hay certeza en el futuro, como ya dijimos. Por lo tanto, si hemos recibido ese descanso todos
todos tenemos que compartir ese descanso también a los demás, de que hay certeza en Cristo. Y entonces el descanso que Cristo nos ofrece va implicado el trabajar para compartir esto que hemos recibido. Por eso la lección resalta que el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin es un punto de quiebre esencial que hay que compartir, porque ahí implica lo que ya comentó Tito, ¿verdad? Implica adoración a Dios, reconocerle solamente a Él, darle honra y gloria solamente a Él, salir del contexto de confusión, etc. Así que mientras que los que estamos buscando fielmente honrar a nuestro Dios, trabajando a Dios, también hay un contraste de los que no hacen o los que trabajan para el enemigo, y que también la lección lo menciona, ¿no? Que estos no van a tener descanso, ¿verdad? También menciona eso. Entonces, si hay un contraste real en ese sentido, pero este énfasis que Jesús nos dice, proclamen lo que han recibido, compartan lo que ustedes y yo tenemos. ¿Qué hemos recibido? Descanso en Cristo, certeza en el futuro, la profecía es muy clara. Compartamos ese mensaje de los tres ángeles a tanta gente, Pastor y Hermantito, que mucha gente no visualiza, que no sabe, y que seguramente si lo recibe, lo va a recibir con regocijo y también con alegría, como ustedes y yo lo hemos recibido, porque eso nos da paz, nos da certeza, nos da esperanza en Cristo. Así que estamos llamados todos, no solo unos, pastor, como has preguntado, ¿no? Sino todos, a compartir lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Gracias, pastor. Qué importante es que podamos entender este llamado que el Señor nos hace. Si hoy estamos disfrutando de ese descanso que encontramos en Cristo Jesús, ahora somos enviados también para compartir ese mensaje de esperanza, esa verdad presente, ese evangelio eterno con tantas personas como nos sea posible. Qué interesante es ver en la lección que esta esperanza que hoy tenemos, pues es una esperanza que ha sido sembrada en el corazón de los hijos de Dios durante muchos siglos. El cristianismo, la experiencia de los cristianos a lo largo de los siglos ha estado fundamentada justamente en el regreso de Cristo a Jesús. Esta es la culminación, este es el final, el evento cumbre de todo el evangelio predicado a lo largo de los siglos. Sin embargo, es evidente que a muchos en el pasado les ha encontrado la muerte en esta tarea de la predicación. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, el escritor se refiere a esa experiencia diciendo así: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Es importante que nosotros podamos entender que inclusive esta promesa rebasa la realidad de la muerte, y a esa pregunta quisiera referirme. ¿De qué manera esta promesa, de qué manera esta esperanza, hermano Tito, rebasa inclusive la realidad que enfrentamos diariamente con la muerte de nuestros seres amados? El objetivo de Dios para con nosotros es que tengamos paz. Y paz en el contexto de esta palabra judía, hebrea, shalom, que es una paz plena, que abarca los aspectos físico, mental, espiritual, social. Y esta paz que solamente Dios nos puede dar es precisamente lo que dice el Mateo 11: venid a mí y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Dios nos está invitando a nosotros es tener paz hoy, no cuando muramos, sino cuando estemos vivos. ¿Por qué podemos tener paz cuando estamos vivos en medio de un mundo tan complejo? Porque tenemos la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Podemos disfrutar la presencia de Dios hoy, y a pesar de las dificultades,
que enfrentamos en el día, problemas económicos, problemas sociales que nos rodean, problemas laborales que nos afligen, aún en medio de eso podemos tener paz y tranquilidad porque tenemos certeza en Cristo Jesús. Cuando muramos, vamos a morir, vamos a descansar en el sentido de que no tendremos conciencia, no sabremos de tiempo, estaremos desconectados totalmente de lo que sucede a nuestro alrededor. Simplemente es como si en nuestra vida pusieran pausa y no supiéramos más nada de las cosas, para poder entonces recibir la recompensa cuando venga Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Y eso es, esta idea debiera de hacernos reflexionar, porque realmente tenemos poco tiempo, ¿no? Realmente podemos sentir que tenemos mucho tiempo de aquí hasta cuando Jesús venga. Realmente no. Tenemos solamente lo que nos queda de vida para poder realizar la parte que nos toca, la encomienda que Dios nos dio, el trabajo que tenemos que hacer a través de la iglesia, lo que tenemos que hacer en la vida personal, en nuestro contexto social, a nuestros amigos, lo que tenemos que decirles. Y eso que tenemos que decirles, tenemos tiempo limitado. Y si nosotros no lo hacemos, nadie más lo podrá hacer. Entonces, estas encomiendas que Dios nos da, lo podemos afrontar siempre y cuando podamos tener a Cristo Jesús en nuestra vida y podamos reflejar por testimonio la paz que solo Dios nos puede dar. Nada más permítanme leer un versículo más que se encuentra en Juan 16, que les dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No para que vayan a tener, sino para que ahorita tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, gracias. Qué importante es que podamos tener esa visión que Jesús nos compartió, que podamos aprovechar el día de hoy, que podamos aprovechar el momento, los momentos que el Señor nos da para vivir la vida de la mejor manera posible. Y qué maravilloso es que ni siquiera la muerte puede doblegar esa esperanza, puede eliminar esa esperanza de nuestro corazón. Y es importante y hay consuelo en nuestro corazón cuando entendemos la verdad respecto a la muerte. La lección nos ayudaba, Pastor Job, o nos comentaba, ¿no? Algunos comentarios que hacen las personas cuando una persona descansa, ¿no? Que descanse en paz, ¿no? O está descansando, o está en la presencia de Dios. Hay tantas cosas que se dicen. Es importante para nuestra esperanza el entender correctamente estos aspectos bíblicos sobre la muerte. Sí, por supuesto. Recordemos que una razón de temor que tenemos los seres humanos en general es la muerte. Así que entender, hablando del contexto de tener certeza en el futuro, la muerte entra ahí. Y obviamente como un elemento que no estaba contemplado, ¿verdad? También en los planes de nuestro Dios y que lamentablemente sucedieron o sucede hoy en día. Bajo este pensamiento, ¿qué significa eso? ¿Qué papel juega en ese sentido? Y creo que la lección es muy interesante y nos resalta que después del mensaje de los tres ángeles que se presenta en Apocalipsis 14, en la última parte en ese último versículo de esa parte, dice el versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Así que esta referencia en el cuadro de la proclamación del Evangelio va incluida porque mucha gente tiene confusión acerca de esto. Y creo que es muy claro, ¿verdad? Que el apóstol Pablo y la lección nos menciona lo que significa la muerte. Pablo lo dice en Tesalonicenses, ¿verdad? Tampoco queremos, hermanos, que nos lean acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Es decir, la Biblia es muy clara que la muerte se refiere como un sueño, ¿verdad? Es un descanso, pero que despertarán cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Y eso nos da esperanza certera de que volvamos a encontrarnos con Cristo, por supuesto, por segunda vez. Vendrá como humanidad, pero también con aquellos que fueron fieles al Señor y que hoy en día descansan. No están en ningún lado, no están contemplándonos o apoyándonos, no. Están descansando, esperando el pronto regreso de Cristo Jesús. Y esta visualización tiene que ver con un descanso certero y que al final
la vida eterna, que es el contraste de la muerte, es un descanso eterno en Cristo. La victoria en Jesús está segura, porque en Él es la vida y en Él podemos encontrar también la vida en su nombre. Amén. Qué importante es encontrar en la palabra de Dios que ni siquiera la misma muerte puede eliminar los planes de Dios. Hay un diseño ya establecido y Cristo ya venció la muerte en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó. La muerte es un enemigo vencido y ni siquiera el enfrentarla en nuestra humanidad debería eliminar de nosotros esa esperanza. Así que en este segundo aspecto de la lección encontramos esa invitación de no sentarnos a esperar que las cosas ocurran, de no conformarnos con decir sí, las profecías se van a cumplir y qué bueno y Cristo viene, sino que somos llamados a ponernos en pie y a anunciar aquel descanso supremo que viene a través de la segunda venida de Cristo Jesús. Quédate con nosotros, por favor, y venimos a continuación para la conclusión de esta lección. El mundo del siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Hemos llegado al final, a este último momento del repaso de la lección que hemos titulado Regocijaos en el Señor. Una de las aplicaciones más utilizadas seguramente en nuestros teléfonos es Google Maps, o hay diversas aplicaciones con GPS y creo que nos ha hecho la vida más fácil. Yo recuerdo que hace años atrás estaba el famoso, ¿cómo le llaman? El libro rojo, con todos los mapas aquí de la ciudad y recuerdo todavía por ahí algunos amigos que traían en su auto ese libro con los mapas para poder moverse en esta grande ciudad de México. Seguramente has salido de viaje y qué complicado es llegar a un lugar que no conoces. ¿Qué vía voy a tomar? ¿Por dónde es más fácil llegar? Pero a través de las aplicaciones con GPS nos ha facilitado la vida. Nos movemos en un lugar al que nunca habíamos ido en la vida. Nos movemos con tal facilidad porque el mapa nos dice exactamente dónde estamos y cuál es el camino más rápido para llegar a nuestro destino. Y creo que podemos encontrar en esto un ejemplo o una aplicación también para nuestra vida espiritual. Nos movemos en un mundo incierto. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a ocurrir con la economía. Hay tantas teorías que usualmente escuchamos, no sabemos a nivel social qué cambios va a haber. No conocemos a ciencia cierta cómo la naturaleza se va a comportar en el futuro, el movimiento político, etcétera. Tantas cosas que hacen de este mundo un lugar incierto para vivir. Sin embargo, en el calendario profético es importante entender que ya sabemos cuál es el destino, ya sabemos cómo va a terminar este mundo. El calendario profético nos permite estar más tranquilos. La manera como Jesús guía a su iglesia nos permite enfrentar nuestro diario vivir con una mejor actitud. Así que quiero preguntar, hermano Tito, hablando de Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a los filipenses, ¿cómo Pablo visualiza esta parte, ¿no? Esas promesas de Pablo, ¿cómo nos ayudan a encontrar un verdadero descanso en medio de un mundo angustiado, atormentado por tantas situaciones que vivimos? Hay una visión que tiene Elena G. de White donde ella va en medio de una embarcación y la embarcación está sufriendo tormenta alrededor y todo está alrededor, parece que va en desastre. Pero Elena G. de White recuerda, está Jesús en el timón. Y lo mismo sucede con Pablo, ¿no? Puede ser que tu mundo esté en medio de complicaciones provocado por la pandemia, provocado por la enfermedad, provocado por diferentes circunstancias.
Pero podemos tener dos opciones: o nos fijamos en la tormenta que nos rodea, o nos fijamos en quién está dirigiendo nuestra embarcación. Y yo creo que el punto aquí principal es quién nosotros decidimos que lleva la embarcación. Si yo quiero tomar la embarcación y llevar el volante y asegurarme por mis propios esfuerzos que voy a lograr superar la tormenta, probablemente no llegue a muy feliz término. Muy probablemente la tormenta me va a superar, porque mis capacidades son limitadas. Pero si en cambio yo permito que sea Jesús quien guíe mi embarcación y yo me aseguro que Él esté conmigo, tengo más seguridad y certeza que mi embarcación va a llegar a feliz término. En el último mensaje que le dio Jesús a sus discípulos, que está en Juan 15, la idea de Jesús constante es: estén pegados a mí, no se separen de mí, permanezcan en mí, asegúrense de que yo esté en vosotros y ustedes estén en mí, que tengamos una relación estrecha. Ese es el secreto de la vida. Y si ustedes están pegados a mí, ustedes van a tener tranquilidad y van a tener paz. Y lo mismo le reafirmó al final del sermón, les dijo: no se preocupen, yo ya vencí al mundo, yo sé cómo llegar a la patria celestial. Juan 14 les dice: yo les doy ejemplo, porque yo ya lo transité, yo ya sé cómo llegar. Yo ya sé cómo llegar al cielo, yo sé cómo llevarlos. Así que si yo sé cómo llevarlos, tengan por certeza que yo me encargo de llevarlos a ustedes. Entonces, podemos enfrentar la tormenta si estamos tomados de la mano de Jesús. Podemos enfrentar los peligros que nos rodean si estamos tomados de la mano de Jesús. Y si estamos tomados de la mano de Cristo Jesús, entonces podemos tener paz en medio de la tormenta. Porque no es la tormenta lo que nos espanta, es la mano que lleva el timón lo que nos da tranquilidad y certeza en medio de un mundo tan complejo. Gracias, hermano. Qué importante es tener esa seguridad. ¿Quién está llevando la dirección de tu vida? ¿La estás tomando tú de manera incierta, sin saber a dónde vas a ir? ¿O es Cristo el que lleva el timón de tu vida? Pastor Job, ¿qué otras cosas podemos ver aquí en la lección de la actitud de estar regocijados mientras vivimos en un mundo difícil como el que estamos hoy? Seguramente muchos hemos escuchado esa historia de la niña que sube a un avión, ¿verdad? Y que va ahí y empieza a haber turbulencia y todos van gritando y ella va tranquila, ¿no? Y le preguntan: ¿por qué no gritas? Y ella responde: es que mi papá es el piloto. Es interesante, ¿no? Cómo esta historia nos ilustra lo que Pablo dice ahora con la Biblia, porque vean lo que dice Filipenses 4, el versículo 1, una parte dice: mantenerse firmes en el Señor. O sea, la firmeza implica, Pastor Tito, queridos hermanos, implica la confianza, la certeza que hay en Jesús. O sea, mantengámonos firmes en Él podemos estar firmes en ese sentido. Y otro elemento más, ya con lo que has preguntado, que es muy interesante, el versículo 2 de Filipenses 4, Pablo dice: exhorto, ¿verdad? A Evodia y exhorto a Sintique a que tengan el mismo sentir. Mis hermanos, mis hermanas, tengamos el mismo sentir. ¿Cuál? El que hay descanso en Cristo Jesús, hay certeza cuando nos refugiamos en Él. Por eso Él dice en el versículo 4, regocijaos siempre, regocijaos. Y dice, otra vez lo diré, regocijaos. Pablo insiste en el pensamiento de que a pesar de las dificultades que podamos tener, nuestra visión en Cristo debe provocarnos tranquilidad y certeza, regocijo. Es decir, no solo paz, sino también alegría. Es más allá que la paz, ¿no? En ese sentido. Y el versículo 6 de Filipenses 4 dice: por nada estéis angustiados, no nos angustiemos. Difícil desafío lo que implica esto ante lo que estamos viviendo. Pero lo podremos lograr en la medida que ustedes y yo dependamos de Jesús, en la medida que ustedes y yo confiemos en sus promesas y sepamos que hay certeza en Él con lo que comprendemos en la profecía y todo lo que hemos ahora estudiado. Y bueno, la última parte de este versículo, de este capítulo, versículo 7, dice: y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que ahí está la clave, ¿verdad? Para poder encontrar seguridad y decir, nos regocijamos en Cristo en medio de tanta tribulación. Amén. Gracias, pastor. Qué importante es que podamos tener esa experiencia en medio de los desafíos de nuestra vida, con tensiones, con pruebas, con luchas, a la que ninguno de nosotros escapa, incluido el mismo apóstol Pablo, como lo reconoce. Pero podemos soportar esas pruebas sabiendo que el Señor está cerca de nosotros. Sin lugar a dudas, el tema de la lección de esta semana es muy, muy importante y ha traído lecciones grandes a nuestra vida. Yo quisiera pedir a nuestros invitados en esta hora que a manera de conclusión, mi hermano Tito, a manera de conclusión, ¿qué último mensaje puede darle a nuestros hermanos que nos están viendo en este momento? El propósito de la Biblia en general es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión del todo. Lo que nos lleva a la Biblia es entender que no estamos solos. El propósito de la Biblia es señalarnos de que Dios existe, Dios es creador, Dios es redentor, Dios es guía y Dios es quien confirma nuestra esperanza. Entonces, no es tanto lo que el cristiano debe hacer para ganar el cielo. No es tanto. Lo que el cristiano debe hacer es entregarse a Cristo Jesús. Y eso es lo complicado, ¿no? Realmente eso es lo difícil. Pero lo difícil tiene que ver contra mí mismo, porque yo tengo que luchar contra mis prejuicios, mi forma de pensar, mis expectativas personales. Y en cambio lo que Dios me ofrece es: dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. Y yo voy a asegurarme de que llegues a tus expectativas, llegues a tus logros, llegues a tus metas, pero sobre todo llegues a donde yo te quiero llevar, ¿no? Entonces, podemos ver lo que el mundo nos ofrece y podemos ver lo que Cristo nos ofrece. Hay veces que lo que el mundo nos ofrece se mira más atractivo, más interesante, más apasionante, ¿no? Porque así son todas las tentaciones, apasionantes, emocionantes, atractivas. Pero por otro lado podemos ver que lo que Cristo nos ofrece no es solamente el estar con las manos cruzadas y orando, y no es eso, es una vida de misión, es una vida de entrega, es una vida de reto, es una vida de superación y de alcance de metas en Cristo Jesús, pero sobre todo de paz. Paz con la familia, paz con la sociedad, paz con uno mismo y paz con Dios. Eso sobrepasa cualquier cosa. Entonces yo creo que el propósito de la lección, lo que nos ha llevado a la lección es ayudarnos a vislumbrar una forma de vida diferente, una forma de vida en la cual nosotros podemos ser mejores hijos, ser mejores cristianos. Ojalá que nosotros podamos encontrar en esta lección que nosotros podemos depender totalmente de Cristo Jesús. Y si encontramos eso, creo que hemos encontrado lo que requerimos para nuestras vidas. Si encontramos que nuestras vidas podemos descansarla en sus brazos, estaremos en el mejor lugar. Y podremos, en medio de la aflicción, tener paz, tener tranquilidad y tener regocijo, porque Dios es quien guía nuestra embarcación. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Tito, por ese mensaje tan especial para nosotros. Pastor Hope, ¿qué mensaje para nuestros hermanos? Bueno, podemos concluir entonces que en medio de este mundo de dificultades encontramos descanso en Jesús, que lo hemos recibido, la certeza que hay en Él a través de la profecía, que hay que compartirlo. Pero creo que el principal o el punto culminante donde podremos encontrar descanso supremo es cuando Jesús venga por segunda vez. Y ahí está el punto de esto, ¿verdad? Que podremos decir con certeza que habrá ese descanso supremo, como la lección lo menciona. Tito mencionó al inicio, el primer comentario del viaje, ¿no? En familia, cuando los hijos preguntan, y seguramente los hijos dicen, ya merito, ¿verdad? Eso es algo muy común. Y la eje de Juárez lo dice, ¿verdad? Un poquito más.
solo un poquito más y Jesús vendrá. Aunque estemos ahorita agobiados, aunque estemos con estas situaciones que vivimos, y no solo por la pandemia, hay muchas cosas más, además de la pandemia, digamos con certeza en el Señor solo un poquito más, y Él vendrá. Y eso implica, ¿verdad?, cuando Él venga por segunda vez, que encontraremos un descanso supremo. Así que refugiémonos en el Señor, esperemos un poquito más, porque Jesús viene pronto por segunda vez. Amén, gracias por ese mensaje. El descanso supremo implica que nuestro descanso aquí es solo temporal. Hoy descansamos en Cristo, pero nuestro descanso siempre está en el contexto de un mundo de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Pero se acerca el día, como ya lo han mencionado, en que entraremos en ese descanso eterno. Todas las angustias de la vida, todas las preocupaciones que hemos enfrentado se acabarán. Y entonces podremos entrar a ese gozo eterno en Cristo Jesús. Al culminar la lección de esta semana, pero también de este trimestre, anhelamos que el corazón de cada uno de los hermanos que nos ven pueda ser edificado, fortalecido en esta hermosa promesa. Quiero agradecer, Pastor Hope, hermano Tito, por compartir con nosotros sus comentarios y enriquecer el repaso de esta lección. Queremos agradecerte también por estar con nosotros y queremos invitarte para que al inicio del próximo trimestre también te conectes con nosotros y esperamos compartir contigo cada semana los comentarios de la lección. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.